Prepárate para sumergirte en una historia fascinante, un eslabón perdido en el tapiz de la fe que sigue latiendo hasta hoy en nuestros corazones. ¿Alguna vez te has preguntado acerca de aquellos que, desde los bastidores de la Biblia, sostuvieron la visión de Jesús con la misma intensidad que los más conocidos? Hoy desvelaremos la trayectoria de un hombre cuya elección divina selló un destino apostólico. Un nombre que resuena con la providencia en medio de la traición y la necesidad de continuidad. ¿Conoces esa sensación de que falta una pieza clave para completar el cuadro? Pues bien, tras la caída de Judas, el círculo de los 12 apóstoles necesitaba ser restaurado, no por casualidad, sino por un propósito celestial. Y es en ese preciso momento cuando la historia de Matías se revela. Una narrativa de fe, obediencia y la mano invisible de Dios guiando los primeros pasos de la Iglesia. Prepárate para inspirarte con la jornada de este hombre cuya fidelidad nos enseña lecciones atemporales sobre el llamado, el servicio y la esperanza inquebrantable que reside en Cristo. ¿Crees que cada detalle en la Biblia tiene un significado profundo, esperando ser descubierto? Acompáñanos en esta exploración y verás cómo la elección de Matías no fue un evento aislado, sino parte esencial del plan de salvación de Dios para la humanidad. Revelaremos los criterios divinos, el sorprendente proceso y el legado duradero de este apóstol menos conocido, pero fundamental para la historia de la fe cristiana. Entonces, ¿estás listo para conocer la historia completa de Matías y cómo su vida se entrelaza con las promesas de Dios y el amor revelado en Jesús? Imagina esto. Formas parte de un grupo muy especial, elegido cuidadosamente para una misión transformadora al lado de alguien que cambió la historia. De repente, uno de los tuyos se vuelve contra todo lo que han construido juntos, dejando un vacío inmenso, una herida profunda. Así se sintieron los apóstoles de Jesús tras la traición de Judas. Pero, ¿podía ese vacío permanecer? La Biblia nos muestra que no. Había un propósito mayor, una estructura divina que debía mantenerse. Piensa bien, ¿por qué 12? Ese número evocaba a las 12 tribus de Israel, la base de la antigua alianza. Ahora, con la llegada de Jesús, una nueva alianza se estaba estableciendo, un nuevo Israel espiritual. Mantener a los 12 apóstoles era crucial para simbolizar esa continuidad, ese puente entre el pasado y el futuro de la fe. Era como si Dios mismo dijera: mi plan sigue, mi promesa sigue viva a través de estos hombres. ¿Puedes sentir la importancia de ese número? ¿Y cuál era el sentimiento de ellos? Imagina el dolor de la pérdida, la confusión, quizás incluso algo de temor por el futuro. Pero, en medio de todo eso, había una certeza, una convicción plantada por el propio Espíritu Santo. La obra de Jesús debía continuar. Y para ello, el liderazgo apostólico debía estar completo. No se trataba solo de llenar una vacante, sino de garantizar la integridad del testimonio, la solidez de la fundación de la naciente iglesia. Entonces, Pedro se levanta, lleno de autoridad y discernimiento, guiado por la fe que Jesús había cultivado en ellos. Sabía que el elegido debía haber compartido la jornada con el Maestro desde el principio, desde las aguas del bautismo hasta la gloriosa ascensión. Era fundamental que esta persona fuera testigo ocular de la resurrección, el corazón palpitante del mensaje cristiano, la esperanza viva para toda la humanidad. ¿Es como cada detalle encaja perfectamente en el plan de Dios? No fue una decisión aleatoria, sino un paso crucial para la propagación del Evangelio, de la salvación que Jesús ofrecía. Era la promesa de Dios cumpliéndose, incluso en medio de la adversidad, y el amor de Dios se manifestaba en el esfuerzo por mantener la unidad y la fuerza del testimonio apostólico. ¿Te has detenido a pensar en la responsabilidad que estos hombres llevaban?
Eran los pilares de la iglesia naciente, los portadores del mensaje de Jesús a un mundo sediento de fe y esperanza. La elección del nuevo apóstol no fue un evento cualquiera, sino un momento de profunda oración y búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Era Dios mismo actuando a través de ellos. ¿Y tú? En tus momentos de pérdida o dificultad, buscas esa misma dirección divina. ¿Confías en que, incluso en los vacíos que dejan las circunstancias, Dios tiene un plan mayor? La historia de la elección de Matías nos enseña sobre la importancia de la unidad, la continuidad y la búsqueda de la voluntad de Dios en cada decisión. Que esta reflexión toque tu corazón. ¿Podría la elección de un solo hombre tener un impacto tan grande? Observa cómo la providencia divina se manifestó en ese momento crucial, moldeando el futuro de la fe cristiana y enseñándonos valiosas lecciones sobre liderazgo, propósito y la inquebrantable promesa de Dios. Continúa la próxima respuesta. Imagina estar en la piel de los apóstoles reunidos con la misión de elegir a un nuevo compañero para dar continuidad al trabajo de Jesús. No era una tarea sencilla. Había que encontrar a alguien a la altura, alguien capaz de asumir la gran responsabilidad de ser uno de los 12. ¿Cuáles serían los requisitos? ¿Qué era realmente importante en una decisión tan crucial? Pedro, con la sabiduría concedida por el Espíritu Santo, lo dejó muy claro. El candidato debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús desde el inicio de su ministerio terreno. Piensa en lo que eso implicaba: estar presente en las orillas del Jordán cuando Juan el Bautista lo bautizó, presenciar el inicio de la manifestación pública del Hijo de Dios. ¿Puedes visualizar esa escena? La humildad de Jesús sometiéndose al bautismo, la voz del Padre resonando desde los cielos, y no terminaba allí. Era esencial haber caminado junto a Jesús durante todo su ministerio, presenciar sus milagros, escuchar sus enseñanzas transformadoras, absorber cada palabra de sabiduría y amor divino. Ser testigo ocular de todo eso era fundamental para garantizar la autenticidad del mensaje que sería predicado. Pero el criterio más importante, el punto central que validaría todo el testimonio, era haber visto a Jesús resucitado. La resurrección era la piedra angular de la fe cristiana, la prueba definitiva de la victoria sobre la muerte, la esperanza viva para la salvación de la humanidad. Quien fuese elegido debía haber encontrado al Señor resucitado, haber tocado sus heridas, haber comido con Él, para poder proclamar con convicción: yo lo vi, Él venció la muerte. ¿Percibes la profundidad de estos criterios? No se trataba solo de tener buena voluntad o ser un seguidor fiel. Requería haber tenido una experiencia personal y profunda con Jesús, desde su bautismo hasta su ascensión gloriosa. Había que ser un testigo vivo de la promesa de Dios cumplida en la resurrección. ¿Y tú? ¿Has buscado esa experiencia profunda con Jesús en tu vida? ¿Te has dedicado a conocer su palabra, la Biblia, para testimoniar su poder y su amor? Así como los apóstoles buscaron a un hombre que pudiera atestiguar la verdad, nosotros también estamos llamados a vivir una fe auténtica, basada en una relación real con el Salvador. La oración era, sin duda, un elemento constante en la vida de aquellos primeros discípulos. Y en esta elección tan crucial, no podía ser diferente. Sabían que la decisión no era meramente humana, sino divina. Era Dios mismo quien los guiaba para completar el número de los apóstoles. Llegamos a un momento clave del relato: la presentación de los candidatos para ocupar el lugar de Judas. Imagina la escena: la comunidad reunida en oración, buscando la dirección de Dios. Frente a ellos, 2 hombres que cumplían con los exigentes criterios establecidos por Pedro. ¿Quiénes eran estos hombres elegidos cuidadosamente por la providencia divina? El primero mencionado es José, también conocido como Barsabás y apodado Justo.
Su nombre ya nos dice mucho sobre su carácter y su reputación en la comunidad cristiana primitiva. Justo denota rectitud, integridad, una vida alineada con los principios enseñados por Jesús. Era un hombre respetado, alguien que había recorrido el camino de la fe junto a los apóstoles desde el inicio. Piensa en la trayectoria de José. Presenció los milagros de Jesús, escuchó sus sermones impactantes, compartió las alegrías y desafíos de los primeros discípulos. Vio el amor de Dios en acción, la esperanza brotar en medio de la persecución. Su presencia constante al lado de los apóstoles lo acreditaba como alguien que comprendía la esencia del mensaje de salvación. El segundo candidato era Matías. Aunque la Biblia no ofrece tantos detalles sobre su historia como sobre José, el hecho de haber sido considerado para una misión tan importante ya demuestra su valor y su dedicación a la causa de Cristo. También había seguido a Jesús de cerca, absorbiendo sus enseñanzas y presenciando sus poderosas obras. Imagina la expectativa de la comunidad al ser presentados estos dos nombres. Ambos eran hombres de fe, comprometidos con el Evangelio, conocedores de las promesas de Dios en Jesús. La elección no sería fácil, pues ambos parecían estar capacitados. Era un momento de profunda oración y dependencia del Espíritu Santo para discernir la voluntad divina. ¿Alguna vez te encontraste en una situación en la que debías elegir entre dos opciones igualmente buenas? La incertidumbre puede generar ansiedad, pero también es una oportunidad para buscar la dirección de Dios con aún más fervor. Eso fue lo que vivieron los primeros cristianos. Confiaban en que el Señor revelaría a quien había elegido para completar el colegio apostólico. La elección entre José y Matías no se basaba en popularidad ni en habilidades humanas, sino en la providencia divina. Ambos eran siervos de Dios, pero uno de ellos sería llamado a un ministerio específico, a ocupar un lugar único en la historia de la Iglesia. Que este pasaje nos inspire a confiar en la soberanía de Dios en todas nuestras decisiones. ¿Habría alguna diferencia crucial entre José y Matías que la Biblia no detalla? ¿O acaso el método de elección revelaría la voluntad de Dios de una manera especial? Aquí llegamos a un punto que puede parecer un tanto inusual para nosotros hoy. El método utilizado para elegir entre José y Matías. En lugar de una votación o una decisión puramente humana, los apóstoles echaron suertes. ¿Te has detenido a pensar en el significado de ese acto? Aquel grupo guiado por el Espíritu Santo optó por un método que, a primera vista, parece aleatorio. En la época, lanzar suertes era una práctica conocida en el judaísmo para discernir la voluntad de Dios. Era como si dijeran: Señor, presentamos a estos dos hombres que creemos calificados, pero la elección final es tuya. Confiamos en que el resultado del lanzamiento revelará a quien tú has escogido. Fue un acto de profunda humildad y dependencia de la providencia divina. Imagina la escena. Tal vez dos piedrecitas o pequeños objetos, cada uno representando a uno de los candidatos, colocados en un recipiente. Silencio, oraciones subiendo al cielo, corazones expectantes. Creían que Dios podía intervenir incluso en lo aparentemente aleatorio para manifestar su voluntad. No dejaban todo al azar. Se humillaban ante el Señor, reconociendo su soberanía y confiando en su dirección de una manera específica en aquel contexto. ¿Te has sentido alguna vez en una encrucijada sin saber qué camino seguir? Quizás buscaste consejo, sopesaste pros y contras, pero la decisión seguía incierta. En momentos así, la historia del lanzamiento de suertes nos recuerda la importancia de rendir nuestras decisiones a Dios en oración, confiando que Él tiene el mejor plan. El resultado fue revelador. La suerte cayó sobre Matías. La confirmación llenó los corazones de los apóstoles. La dirección divina se había manifestado. Aquel hombre que había acompañado a Jesús desde el bautismo hasta la ascensión
fue contado entre los 11, restaurando el simbólico número de 12 apóstoles. La integración de Matías no fue un mero trámite. Significó el reconocimiento de que él había sido llamado por Dios para compartir la misión, para sostener el testimonio apostólico y llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Se convirtió en un pilar de la iglesia naciente, testigo vivo de la resurrección y de la esperanza que Jesús ofrecía. Imagínate la alegría de la comunidad al recibirlo como nuevo miembro del círculo íntimo. Era una señal de continuidad. La obra no había sido detenida por la traición, sino que seguía adelante con renovada fortaleza. La promesa divina de edificar su iglesia se cumplía ante sus ojos. El amor de Dios se revelaba en la restauración de la unidad apostólica. Desde ese momento, Matías compartió alegrías, desafíos y la unción del Espíritu Santo junto a los otros. Se dedicó a predicar el Evangelio, enseñar los mandamientos de Jesús y fortalecer la fe de quienes se convertían. ¿Has experimentado la alegría de ver una necesidad siendo cumplida, un vacío siendo llenado? La elección de Matías trajo esa sensación de completitud para la comunidad. Mostró que Dios estaba en control, que su plan de expansión del reino era infalible. Según algunas tradiciones antiguas, Matías predicó en Judea y después en otras regiones, como Etiopía o la Capadocia. Aunque los relatos sobre su misión varían, todos coinciden en una cosa: Matías fue un testigo fiel, un servidor apasionado, un hombre que no buscaba gloria personal, sino que deseaba tan solo cumplir la voluntad de aquel que lo había llamado. Su martirio, narrado por ciertas fuentes, se dio como el último sello de su testimonio. No bastaba con proclamar con palabras. Su sangre derramada se convirtió en semilla fecunda de la fe. Como tantos otros apóstoles, Matías entregó su vida por amor a Jesús, llevando la cruz hasta el final. Piénsalo, alguien que no fue llamado en el primer momento, que llegó después, pero que fue tan fiel como los demás. Matías nos enseña que lo importante no es cuándo comenzamos la carrera, sino cómo la terminamos. Dios no busca a los más rápidos ni a los más visibles, sino a los que perseveran con un corazón sincero y obediente. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos los últimos elegidos, los que llegaron tarde, los que no fueron vistos, notados, valorados? La historia de Matías es un consuelo profundo para esos momentos, porque muestra que Dios no se olvida de nadie, que hay un propósito incluso para los que parecen estar en reserva, que a su tiempo Él exalta a los humildes y llama por nombre a aquellos que han permanecido fieles, aunque invisibles. Que la elección de Matías nos inspire a confiar en los tiempos de Dios, a servir con humildad, a perseverar aún sin reconocimiento, porque llegará el día en que Él mismo nos llame por nuestro nombre, y entonces todo habrá valido la pena. Señor Jesús, así como elegiste a Matías, aquel discípulo silencioso pero fiel, también nos llamas a nosotros, no por mérito, sino por gracia. Enséñanos a esperar en ti, a servir incluso cuando nadie ve, a permanecer firmes cuando parece que no hay lugar para nosotros. Que no busquemos aplausos ni reconocimientos, sino tu mirada amorosa que ve en lo secreto. Danos un corazón como el de Matías, dispuesto, sencillo, lleno de fe, y cuando llegue el momento que podamos decir como Él: he sido testigo de tu resurrección, con mi vida, con mis palabras, con mi entrega. Amén.